Hola, en este video vamos a continuar con lo que son las preguntas de esta Biblia de estudio que se llama The Quest Study Bible. Esta Biblia de estudio es una Biblia de estudio en versión NBI, en este caso es tapadura. Vienen miles de preguntas en esta Biblia sobre aspectos de la escritura. A veces preguntas muy sencillas de entender, a veces preguntas más difíciles. En el video anterior vimos acerca de la genealogía de Jesús de Mateo capítulo 1. Vimos también por qué aparecía el nombre de la esposa de Urías en la genealogía de Jesús, cuál era la importancia de que apareciera esto. Y el día de hoy vamos a iniciar con esta pregunta, ¿ok? Esta es otra pregunta de las que podemos encontrar en esta Biblia de estudio que se llama The Quest Study Bible. La recomiendo mucho esta Biblia. Es una Biblia que me ha gustado mucho, me ha ayudado a entender cosas que no había yo visto en otras Biblias de estudio, sobre todo cuando tienes preguntas, te das cuenta que las mismas preguntas que has tenido a veces aparecen aquí, ¿ok? Y es por eso que ahorita vamos a ir ahora pues aquí al texto. Te pido que veas el texto, yo sé que está en inglés, pero la Biblia está en inglés y voy a intentar explicar en español qué es lo que dice. O sea, dice, ¿cuál es el significado de llamar a Jesús el Mesías? O también otra manera de traducirlo mejor es ¿cuál es el significado de llamar a Jesús el Mesías? Dice. Ahora vamos a leer un poquito qué es lo que nos dice. Dice, tanto el título griego, ok, dice the Greek title de Christ, dice tanto el título griego Cristo, ok, dice Christ, y como el título hebreo Mesías, dice and the Messiah both, and the Hebrew title, the Messiah, eso es Mesías, the Messiah both mean, significa, ok, significa the anointed one, el ungido, ¿verdad? El ungido, dice, y se refiere, ok, voy a mover un poquito aquí para que se vea, ok, y se refiere, vamos a ver, creo que me pasé, y se refiere al enviado especial y ordenado por Dios para salvar a su pueblo, ¿ok? Se refiere al enviado especial y ordenado por Dios para salvar a su pueblo. Y ahí dice, nuevamente dice, véase quién es el ungido, anointed, y nos aparece ahí en Salmos 2, página 784. Esto es algo bien interesante, miren, vean, que a mí me gusta mucho porque en esta Biblia de estudio no solo te indica la cita bíblica donde puedes ir y encontrar esa pregunta o esa respuesta, sino que también ya te está indicando en qué página la encuentras. O sea, si eres un principiante en cuestión de leer la Biblia, ahí te dice dónde está la cita y hasta te dice la página. Ojo, esa página no es para todas las Biblias de estudio porque es dependiendo de la tipografía de la Biblia, cuántas hojas son, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces regresamos, dice, que tiene, ahora, vean, dice, véase, Salmo 2.2, página 784, ahí creo que no cambié, ahí no los estoy mostrando, ¿verdad? Ahí está, perdón. Entonces dice, página 784, Salmo 2.2, ahora, esta pregunta que acabamos de ver, vamos a analizarla un poquito más, ¿sale? Vamos a analizarla. Dice pues que, ¿cuál es ese significado de llamar a Jesús el Mesías, verdad? Entonces, en el idioma griego, que fue uno de los idiomas que prevalecían en ese tiempo, en el idioma griego, Cristo o Christ es lo mismo que Mesías. Entonces, esto es muy interesante. La palabra Cristo y la palabra Mesías es lo mismo, solamente que una está en griego, ¿verdad? Cristo y Mesías que está en hebreo, ¿ok? Mesías es hebreo. Ahora, Cristo y Mesías, ¿ok? Cristo y Mesías, las dos palabras significan el ungido, ¿verdad? El ungido, de anointed one, dice esta traducción en inglés, de anointed one, y se refiere al que es el especial enviado por Dios para salvar a su pueblo. Los hebreos, los judíos, todos los que vivieron en esa época del Antiguo Testamento, la nación de Israel, sabían que el Mesías o el Cristo iba a ser el Salvador, ¿verdad?
quien los iba a libertar. Entonces ellos tenían y tienen hasta el momento el concepto del Cristo, ¿verdad? Del Mesías. Por eso todavía ellos siguen esperando el Mesías. Y si ustedes buscan ahí en internet sobre el Mesías que esperan los judíos, pues ellos saben que será un líder, ¿verdad? Será alguien que los libertará, pero no saben que ya vino, ¿verdad? No se han dado cuenta. Entonces, Cristo y Mesías es lo mismo, solamente que Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Christ en Messiah, ¿ok? Bueno, en inglés casi no varía mucho la raíz o terminología. Christ, Cristo, Messiah, Mesías. A cualquiera de esas dos palabras, Cristo, Mesías, significa el ungido, pero de acuerdo al contexto del Antiguo Testamento de Israel, significaba el que era enviado o el seleccionado por Dios, el ungido por Dios para salvar a su pueblo. De ahí la importancia, pues, de por qué o cuál es la importancia de llamar a Jesús el Mesías. Bueno, la importancia es que las personas que creen en Jesús le llaman el Cristo o el Mesías, el Salvador del mundo. Muchas personas que creen en Jesús, pero no creen que sea el Mesías. O hay muchas personas que dicen, Jesús fue un gran maestro, pero no creen que es el Salvador, ¿verdad? Por ejemplo, en los grupos musulmanes, ellos creen que Cristo fue un profeta, que Cristo fue alguien enviado de Dios, ¿verdad? Pero no lo consideran como Dios mismo o no lo consideran como el Cristo, ¿ok? Como el Mesías. Y esto es muy interesante porque esto es uno de los pilares importantes de la fe cristiana, creer en Jesús como el Cristo. De hecho, cuando Pedro le dice a Cristo que Él es el Hijo de Dios, Cristo le dice que a él nadie se lo reveló, ninguna persona, sino que Dios mismo le dio ese entendimiento, y eso es algo muy importante en la fe cristiana para que las personas lleguen a ser salvas, ¿ok? Porque si no, ¿en qué Cristo están creyendo, verdad? Entonces Cristo es el enviado de Dios, es el ungido de Dios, es el Mesías, ¿ok? Para salvar a su pueblo. De ahí que los cristianos, por el nombre cristiano, creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y muy importante mencionar qué diferencia hay con aquellos que dicen son cristianos y creen en Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen en Cristo, pero no consideran que Él tenía una naturaleza divina, ¿ok? No consideran que Él era Dios encarnado, pero eso lo dice Juan 1:1 y 1:12, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y 1:12 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, el verbo que se habla en el 1:1, ese verbo dice fue hecho carne. Y de hecho también primera de Juan 1:1 dice lo que hemos visto, lo que hemos contemplado con otros ojos palpantes, tocante al verbo de vida. Y más adelante en Apocalipsis se habla de que Jesús viene y en su muslo, me parece, tiene un nombre escrito, el verbo de Dios, me parece, o el verbo divino, pero tiene que ver con el verbo. Entonces Jesús es el verbo de Dios, que dice aquel verbo se hizo carne. Entonces, muy importante eso. ¿Cuál es el significado de llamar a Jesús el Mesías? Ya vimos por qué se le llama Mesías, porque se le considera como el Anointed One, es decir, el ungido de Dios. Nos abarcamos mucho con una sola pregunta, pero bueno, está interesante. Dice ahora, ¿por qué es muy especial o por qué es tan especial el número 14? Recuerden que, bueno, ahorita vamos a ver, dice, ¿o qué tiene de especial el número 14? Quizás Mateo lo usó porque es múltiplo de 7, un número que simboliza la plenitud. Mateo se saltó algunas generaciones para lograr esta interpretación literaria. Ok, esto es referente a lo que vamos a encontrar en Mateo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que cuando tú lees Mateo vas a encontrar que son las generaciones, son a partir de 14. Pero esta es una pregunta pues que tal vez no es tan importante teológicamente o referente a la salvación. Si alguien no lo sabe, no lo entiende, no afecta a su salvación. Sin embargo, la pregunta anterior acerca del ungido, el Mesías, eso sí es muy importante, ¿ok? Bueno, vamos a terminar ya haciendo este video. Ay, perdón, ya me confundí aquí. Ok. Vamos a terminar este video con una última parte que quiero mostrarles. Esta Biblia de estudio, como ya vimos, nos muestra pues lo que son preguntas. Bueno, aquí ya lo tuve que voltear, pero nos muestra también unos mapas. Miren qué bonitos mapas. La verdad es que a mí me gustan mucho los mapas porque puedo ver algunas cosas y imaginarme más o menos cuánto recorrieron, ¿verdad?
Vamos a ver, miren, aquí tenemos, dice, settings, que sería prácticamente como, pues, los lugares o los escenarios, dice, del Evangelio. Ajá, y vemos aquí a Sidón, a Tiro, ¿verdad? Aquí está Tiro, aquí está Sidón. Y dice Turea, la provincia de Turea. Tenemos Damasco, donde Pablo, pues, iba, ¿verdad? Él iba rumbo a Damasco cuando tuvo la visión. Tenemos aquí Cesarea de Filipos, que hay otra Cesarea, pero esta es Cesarea de Filipos, ¿verdad? Luego tenemos, dice, Fenicia, Galilea. Ok, aquí está Galilea junto al mar de Galilea, ok. Ahí tenemos, dice, Capernaum, Genezaret, Magdala, ok. Betsaida, Corazín, arribita, ajá. Y de ahí también tenemos Nazaret, que es donde Jesús se crió, ok. Donde vivió su, pues, niñez, ok. De ahí tenemos, miren, aquí está Cesarea, que es un puerto. Ya estoy moviendo, ok. Y qué más, de ahí tenemos a Gadara, creo que así se pronuncia. Tenemos la provincia de Decápolis, tenemos a Samaria, el río Jordán, dice Monte de los Olivos, ok. Tenemos Jerusalén, que está más abajo. Miren, aquí hasta aquí vinieron los, em, los magos de Oriente. Tenemos a Belén, ok, donde nació Jesús, ¿verdad? Y tenemos Judea, tenemos Idumea, de donde era el rey en ese momento, el rey Herodes, ¿ok? Herodes era idumeo, no era digno del trono. Tenemos el Mar Muerto, aquí está. Tenemos ese Qumran. Esto no había yo visto bien en Qumran. Por ahí, aquí debería ser donde encontraron los rollos del Mar Muerto, que se llama Qumran, y encontraron los pergaminos, pues que hacen referencia, me imagino, a Isaías, al libro de Isaías y otros textos del Nuevo Testamento también. Dice Betania, al otro lado del Jordán, ok, y aquí está la provincia de Perea. Miren, aquí está también la provincia de Traconite y bueno, qué bonito mapa, la verdad es que dice Mar Mediterráneo, nos da una idea muy buena en este caso, pues para poder identificar algunas cosas. Por eso la importancia de esta Biblia de estudio que tiene preguntas. Y bueno, ahorita nada más mostré 2 preguntas más. En el video anterior vimos 3, ahorita vimos 2 y vimos un mapa. Después iremos así con algunas preguntas muy interesantes. Ahorita las preguntas siento yo que han sido muy básicas, a excepción de la pregunta del Mesías, que ese es más detallado. Pero encontraremos preguntas muy interesantes. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué esto es así acá? Y hasta el momento, si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de las cosas que las he dicho conforme a lo que dice ahí. Solamente los voy interpretando y bueno, aclarando algunos puntos, ¿sale? ¿Qué más? Bueno, vamos a terminar el video mencionando algunos puntos. Aquí en los enlaces encontrarás lo que son pues diferentes Biblias de estudio en formato PDF, como esta Biblia. Esta no la encuentro todavía en formato PDF, pero hay muchas Biblias de estudio: la Biblia de estudio MacArthur, Diario Vivir, la Biblia de estudio déjeme acordarme, la Christian Standard Bible, la Holman, Biblia de estudio Vida Plena, Biblia de estudio Spurgeon en formato PDF, comentarios bíblicos, mapas, etc. Tomé algunas de esas Biblias como referencia para mostrar, porque quiero irme por el aspecto de las preguntas para pues también ir aprendiendo, ¿ok? Que las preguntas son muy interesantes. Entonces eso lo vas a encontrar aquí, donde dice 7 enlaces más. Estoy dejando la imagen para que pues no sea tan difícil encontrar, porque siempre me dicen dónde encuentro estos archivos. Y ya aquí encontrarás varios links donde pues podrás contactarme, y también para ver las páginas de Facebook, que es donde seguido ahorita estoy publicando algunos libros. Puedes entrar y descargarlos, ¿ok? No todos, porque es complejo subir todos, por eso están otros links, ¿ok? ¿Y qué más? Pues la invitación es poder aquí suscribirte si aún no lo has hecho. Nos ayudas dando un like y déjanos un comentario para que podamos saber qué te pareció esta Biblia de estudio. Dentro de poco ya espero poder actualizar la lista de saludos. Por ahí envío saludos a todos los que se han últimamente pues suscrito al canal, ¿no? Y todo lo demás. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.